Muy bien, queridos alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal. En la presente clase vamos a tratar breves aspectos relativos a la teoría de la ley penal, validez temporal, espacial y personal de la ley penal. Probablemente encuentren un par de videos, el primero relativo a la teoría de la ley penal y la validez temporal de la misma, y luego alguno relativo a la validez espacial y personal de la ley penal. Son breves aspectos, incluye menos que lo que prevé el manual en sus unidades 4, 5 y 6, y nos remitiremos en materia de lo establecido en la presente clase a lo dicho aquí. Bueno, comenzamos. Cuando hablamos de la ley penal dijimos que, aunque proporcionábamos un concepto de corte positivo propio del derecho argentino, hablábamos de que ley era la que surgía del procedimiento de formación y sanción de las leyes establecido en el artículo 77 de la Constitución Nacional. Ley penal. El Código Penal, las leyes complementarias, las leyes penales especiales, como pueden ser la Ley Penal de Estupefaciente, la Ley Penal Tributaria, las que reprimen la compraventa ilegal de tóxicos prohibidos, la que reprimen la evasión, al mismo tiempo que también tenemos las leyes, el propio Código Penal. Pero claro, de inmediato tuvimos que ampliar el concepto, toda vez que al referir a las faltas y contravenciones, que ustedes también ven, y se aplican los mismos criterios que en materia general de derecho penal, debemos reconocer que la fuente de producción puede ser el Congreso no solo de la Nación, sino también las legislaturas provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque pueden prever conductas punibles, por ejemplo, una violación a las normas bromatológicas o ruidos molestos, y sanciones. Esto también constituye entonces ley penal. Los elementos de la ley penal son el precepto y la sanción. De allí que muchas veces decimos que el delincuente no incumple la ley, sino que todo lo contrario, lo que hace es cumplir la previsión de la ley en el sentido de realizar la conducta punible. El artículo 77 del Código Penal, el que inaugura la parte especial del Código, el artículo 79 del Código Penal, el que inaugura la parte especial del Código, prevé que será reprimido con pena de 8 a 25 años de prisión el que matara a otro. Pues el que mata a otro cumple la previsión normativa. De alguna manera viola la norma penal que prohíbe matar, pero la ley penal no está escrita en esos términos, sino que la norma se infiere. De allí que, y nos vamos a adelantar al punto ley y norma, algunos hablan de una norma primaria, en el sentido de que es la prohibición dirigida al ciudadano, el no matarás, y la norma secundaria, la alusión al juez de que castigue con una pena en esa escala de 8 a 25 años al que mató, y también la existencia de normas de valoración acerca de lo que es adecuado, ¿no?, en un determinado momento social, en un determinado lugar, en este Estado argentino o en esta República Argentina en este momento, y normas de determinación o mandatos imperativos que tratan de determinar la conducta de los ciudadanos. Estas normas se infieren o surgen de el tipo penal, la descripción de la conducta punible y la pena, el precepto y la sanción. Retomando entonces, decimos que los caracteres de la ley son el de exclusividad, la única fuente de legislación penal es la ley penal; obligatoriedad, la ley penal es obligatoria para todos los ciudadanos, sin perjuicio de que algunas reglamentaciones procesales permitirán excluir la sanción penal en caso de que se haya remediado el conflicto, reparado el daño, se trate de hechos no cometidos con armas o de hechos culposos. Pero bueno, en principio la ley es obligatoria, es irrefragable o inderogable, en el sentido de que solamente una ley
puede determinar el fin y la existencia de otra ley penal, y el Congreso no puede delegar la facultad legislativa penal. A esto le denominamos indelegabilidad de la facultad legislativa penal. El Poder Ejecutivo no puede, ni por medio de decretos de necesidad y urgencia, ni por cualquier otra forma de expresión de la voluntad del Poder Ejecutivo, meterse en materia penal. No lo puede hacer porque esto está prohibido constitucionalmente, tanto en los artículos 99, inciso tercero, como en el artículo 76, uno referido primero al Congreso de la Nación, el artículo 76, y la indelegabilidad de la facultad legislativa penal, y el 99, en su inciso tercero, dirigido a las facultades del Poder Ejecutivo. En ambos casos se determina la nulidad de cualquier disposición del Ejecutivo en materia penal. Y finalmente hay un principio que es el de igualdad: todos somos iguales ante la ley, sin perjuicio de algunas previsiones que tienen que ver con las normas para el desafuero de legisladores que protegen la integración de las cámaras y le impiden formarle causa a un legislador mientras no haya sido desaforado. En cuanto a leyes penales en blanco, debemos señalar que son leyes penales en blanco aquellas que no describen la conducta punible, sino que refieren la necesidad de trasladar la conducta punible a otra instancia legislativa. En este sentido, nos enseña el autor que cuando hablamos de ley penal en blanco, nos referimos a aquella ley que carece de precepto y solo contiene la sanción, es decir, que la conducta conminada con pena no se halla en la ley, sino que hay que encontrarla completando el tipo penal, la descripción de la conducta punible. Entre nosotros un precepto muy conocido es el del artículo 206, también el famoso artículo 205. El 206 dice: el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, sin enunciar, obviamente, cuáles son esas reglas. Esas reglas las determina luego la autoridad administrativa, cuando determine cuáles son las reglas en materia sanitaria animal. No debe confundirse esta situación de las leyes penales en blanco, que pueden ser inconstitucionales, con los tipos penales abiertos. El tipo penales abierto es aquel que en principio debe ser cerrado en una instancia interpretativa posterior, cuando el juez interpreta la determinación legal y verifica si la conducta se adecua o no. Un claro ejemplo de tipos penales abiertos son los tipos imprudentes, los tipos culposos. El que por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos a su cargo causare la muerte a otro, el homicidio culposo. Cuando la conducta fue imprudente, cuando fue negligente, cuando fue imperita, deberá determinarse cuando se realice el análisis de la conducta típica. De allí que son tipos abiertos. No deben confundirse entonces las leyes penales en blanco, que pueden ser inconstitucionales, cuando no permitan la verificación del precepto legal y no se adecúan estrictamente al principio de legalidad, con los tipos penales abiertos. En cuanto a las fuentes del derecho penal, podemos hablar de fuentes de producción o fuentes de conocimiento. Fuentes de producción son aquellas de donde emana la ley. Ya hemos dicho que fuentes de producción pueden ser solamente el Congreso de la Nación o las legislaturas locales en materia contravencional o de faltas, y fuentes de conocimiento pueden ser tanto la jurisprudencia, los acuerdos legislativos, la costumbre, la doctrina, pueden ser fuente de conocimiento de la ley.
A ver, decíamos, desde el punto de vista de la fuente de producción, la única fuente de producción de la ley penal es la legislatura nacional, el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales. El Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal y está prohibida la delegación legislativa en materia penal. Artículos, ya lo hemos dicho, 76 y 99. Algunas reglamentaciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, qué es un arma, qué es un estupefaciente, pueden servir para complementar el concepto previsto en el tipo penal, pero el tipo penal debe contener que lo que está prohibido es tener o portar armas de fuego o fabricar las mismas, como prevé el artículo 189 bis. El Poder Ejecutivo no legisla, sino que técnicamente lo único que hace es eh, adecuar social y científicamente el concepto de arma. Los tratados internacionales también pueden ser fuente de producción de la ley, pero van a tener que, por ejemplo, lo es en el delito de genocidio, en el de trata de personas, pero van a necesitar de una ley penal nacional que los incorpore a estos tratados como ley argentina, más allá de su incorporación constitucional. También tenemos que hablar entonces ahora de las fuentes de conocimiento. La jurisprudencia es una de las fuentes de conocimiento, hablamos de jurisprudencia como las decisiones de los tribunales. Hay algunos que señalan que jurisprudencia es solo aquella relativa a la decisión uniforme, nueva, reiterada de uno de los más altos tribunales del país. Lo cierto es que podemos decir que jurisprudencia son las decisiones de los jueces y que la jurisprudencia no tiene un valor obligatorio, ni siquiera los denominados acuerdos plenarios, es decir, cuando toda una instancia legislativa, por ejemplo, todas las cámaras penales de la provincia de Santa Fe o de la tercera circunscripción o la Cámara Nacional de Casación Penal dictan una interpretación de la ley, ni siquiera en ese caso resulta razonable considerarlas fuente del derecho. Son, sí, herramientas muy importantes de interpretación de la ley penal y en la que se fijan los jueces y los abogados a la hora de interpretar la ley. También son fuente de interpretación de la ley penal la costumbre y la doctrina. Retomamos. Entonces, finalmente vamos a hablar de la analogía. La expresión analogía hace referencia a la comparación entre dos cosas que tienen semejanza, obviamente, ¿no? Esto es análogo a aquello. En el derecho, la analogía es un procedimiento de comparación de casos entre los que se reconocen similitudes. En materia civil y comercial se prevé que el juez no puede dejar de resolver un punto por silencio o oscuridad de la ley. En materia penal, el juez tampoco puede dejar de resolver, pero no puede funcionar la analogía. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien en materia civil puede utilizarse o echarse manos a la comparación de casos y a la analogía para resolver el caso, en materia penal todo lo que no está prohibido está permitido. En materia de interpretación de la ley penal, debemos decir que para aplicar la ley penal debe ser interpretada y que las pautas interpretativas están en la Constitución como fundamental fuente de herramienta o iluminación de la ley penal. La principal pauta interpretativa se encuentra en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos, que protegen a las víctimas y a los ciudadanos acusados de haber cometido un delito. El objeto de la interpretación puede ser tanto buscar las palabras del legislador como buscar las palabras de la ley, o el sentido, fin y función de la ley. Ya no existe un legislador único, racional, como si fuera un soberano absoluto, sino que la ley tiene fuerza
y vida propia, y por lo tanto entendemos que se impone la idea de que el objeto de la interpretación es buscar la voluntad de la ley. Los procedimientos que en realidad se utilizan para interpretar la ley y que no excluyen uno al otro son el procedimiento gramatical o sintáctico, que es analizar la palabra de la ley en el marco de la escritura, el procedimiento sistemático, que es analizar la ley en el conjunto del ordenamiento jurídico, intentando buscar una interpretación sistemática, el procedimiento teleológico, que busca interpretar la ley en relación al fin que pretende, o el histórico, que busca verificar qué fue lo que la ley quiso señalar en un determinado momento en el que fue sancionada. Y en relación a los resultados que obtengamos de la interpretación, esta va a ser amplificatoria de la ley penal o restrictiva. Se sostiene que en materia de interpretación de la ley penal esta tiene que ser restrictiva, para ser más adecuada a las previsiones de la ley. En materia de la fuente interpretativa, podemos decir que la propia ley penal puede tener una interpretación que está en el artículo 77, por ejemplo, nuestro Código Penal es una ley interpretativa, es la propia ley la que interpreta o señala cómo deben entenderse sus conceptos, señala que debe entenderse por empleado público, por estupefaciente. La interpretación doctrinaria es la que realiza la doctrina, la que realizan los estudiosos del derecho penal, y la interpretación judicial, que es la que realizan los jueces. Bueno, hasta aquí la primera parte que tiene que ver con la ley penal. Continuando, brevemente vamos a hablar de la validez temporal de la ley penal. Está previsto en el capítulo 5 de nuestro manual. En materia de validez temporal de la ley penal, decimos que el principio general es la irretroactividad de la ley penal. Y este principio tiene carácter constitucional. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional prevé que nadie puede ser penado sino en virtud de un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Luego, nuestro artículo 2 del Código Penal, ya no de la Constitución, el Código Penal dice que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, siempre se aplicará la ley más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho. Entonces, entre el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 2 del Código Penal, vamos a construir las herramientas para interpretar o para analizar el concepto o la idea de validez temporal de la ley penal. Esta garantía de legalidad de ley previa tiene claro sentido de impedir que alguien sea penado por un hecho que al tiempo de comisión no era delito. Tiene que haber una ley previa que defina las pautas de juego para saber si esto es delictivo o no. O de impedir que a quien comete un delito se le aplique una pena más gravosa que la que estaba legalmente prevista al tiempo de la comisión del delito. Si para la comisión del delito estaba prevista una pena de 6 meses a 1 año y luego se eleva de 2 a 4 años, entonces las reglas de juego que existían cuando el sujeto cometió el delito son las que determinan la vigencia de la ley penal en relación al tiempo. Es muy importante entonces, como podrán advertir, la verificación del momento en que se cometió el delito, el momento en que se ejecutó la acción o la omisión y se produjo el resultado producto de la acción o la omisión típica. Hay excepciones al principio de irretroactividad, dado que este no es absoluto, pues de la aplicación de las leyes penales
posteriores a la comisión de un hecho, surge que si estas son más benignas o más favorables al acusado, constituyen una excepción prevista para proteger al ciudadano. El motivo político-social que fundamenta la aplicación retroactiva de una ley posterior más benigna es que carecería de todo sentido dictar o mantener la ejecución de penas por hechos que ya no son delitos o tienen previstas penas que se aprecian desproporcionadas, lo que decíamos anteriormente. Si es necesario tener definida una conducta como prohibida, como delictiva, o una determinada pena para esa conducta, y si la conducta no estaba definida como prohibida o la pena era menor, luego la ley más gravosa no se aplicará, también resulta razonable que si la conducta se desincrimina, esta no pueda ser considerada delictiva y deba aplicarse la ley penal más benigna. O si se la incrimina pero se reduce la pena, si la ley penal favorece al ciudadano, es más benigna, como señala el artículo 2 del Código Penal, entonces la ley que se aplique sea la ley más benigna. De allí que repasamos de las previsiones del artículo 2 del Código Penal y 18 de la Constitución Nacional, siempre se requiere una ley penal previa que determine la conducta y la sanción, y si la ley penal es modificada en el tiempo y se desincrimina la conducta o la sanción es más benigna, se aplica retroactivamente la ley penal más benigna. El principio general es la irretroactividad de la ley penal. La excepción, la retroactividad de la ley penal más benigna. También podemos hablar de la ultraactividad o extraactividad de la ley para los casos en que, habiendo perdido vigencia la ley penal, ésta se aplique más allá de su ámbito de validez temporal, porque la conducta fue cometida durante la vigencia de esa ley. O, por ejemplo, como señala el artículo 2 del Código Penal, si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. Ahí ven cómo aparece: una persona fue condenada, por ejemplo, a 8 años de prisión, porque la condena establecía, la escala penal establecía una pena de entre 5 y 12, y luego, esto parecería irrazonable, pero puede pasar, la pena que se establece para ese hecho es de entre 1 y 3 años, entonces no va a poder estar cumpliendo una pena de 8 años. Deberá adecuarse a la nueva ley penal. También podemos hablar del problema de la ultraactividad en materia de leyes temporales o leyes excepcionales. Las leyes temporales son aquellas en donde el propio texto fija un tiempo de vigencia para regir entre tal y tal plazo. Las excepcionales, aquellas cuya vigencia está supeditada o depende de la subsistencia de situaciones que son temporales o transitorias, como por ejemplo podría ser una pandemia. En ambos casos, la doctrina discute si, aun cuando es más gravosa, la ley puede mantener su ultraactividad o debe respetarse las previsiones del artículo 2 del Código Penal, señalando que pierden su vigencia, estas leyes temporales o excepcionales, y deberá siempre aplicarse la ley penal más benigna. La razón para sostener la aplicación ultraactiva de estas leyes penales más gravosas tiene que ver con la necesidad de que el ciudadano sepa que la ley va a continuar vigente y que si uno comete una inconducta en algún momento puede ser sancionado. De lo contrario, durante el periodo de duración de la vigencia, la conducta podría, nadie tendría temor de cometer la conducta porque total en algún día van a perder vigencia y me van a aplicar la ley más benigna, es decir, se va a desincriminar la conducta. Entonces, estas razones aconsejan, por un lado, el respeto de esta ley más allá de su ámbito de vigencia, la denominada ultraactividad de la ley penal. Otras posiciones, como por ejemplo la del autor del libro, señala que debe respetarse siempre el principio establecido en el artículo 2 del Código Penal y que la ley debe perder su vigencia una vez terminada su periodo temporal o excepcional de
de vigencia y que al perder su vigencia ya la conducta podría quedar desincriminada. Cuando la ley penal es más benigna, último punto que tratamos aquí, por ley penal más benigna no debe entenderse, decimos solamente aquella que desincrimina o que establece una pena menor, como ya hemos establecido. Podemos avanzar, puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, es decir, una circunstancia que permita cometer el hecho delictivo o el hecho considerado típico y que no sea delictivo, esa sería la definición correcta. Una nueva causa de inculpabilidad que exima de reproche de conducta, una nueva causa de exclusión de la penalidad, una nueva excusa absolutoria, por ejemplo, como las establecidas en el 185 del Código Penal, que excluye de pena el hurto entre parientes convivientes, podría decir también entre parientes no convivientes. No resulta razonable, pero si existiera, excluiría la penalidad y también sería ley penal más benigna. Un menor tiempo de prescripción de la pena, una distinta clase de pena, en vez de reclusión solo prisión, en vez de prisión multa, o una nueva modalidad ejecutiva de la pena o de cumplimiento parcial de la misma, adelantar los plazos del periodo de prueba, adelantar la libertad condicional, es decir, deberá analizarse en el caso concreto y dependiendo de la complejidad de los elementos que deben tenerse en consideración, determinar cuál es la ley penal más benigna, siempre a la luz del principio indubio pro reo o pro omne. Bien, entonces repasamos y con esto vamos a dar por terminada esta primera etapa que tiene que ver con la teoría de la ley penal, el concepto de ley penal, sus elementos y caracteres, y la aplicación de la ley penal en el tiempo. Les dirían los aspectos más importantes que tienen que ver con la ley penal. El principio general de la aplicación de la ley penal en el tiempo es la irretroactividad, la excepción, la retroactividad para el caso de ley penal más benigna, y luego tenemos la ultraactividad de aquella ley penal más benigna aún después de la condena, y la discusión de las leyes temporales o excepcionales, y su ultraactividad, aun cuando no se trate de leyes penales más benignas. Bueno, queridos alumnos, vamos a terminar este primer video y luego vamos a poner uno segundo, vinculado también breve y conciso, vinculado al ámbito de validez personal y espacial de la ley penal. Muchas gracias.